Debido a que el video tiene una longitud extensa, se incluye el presente índice con el fin de que pueda adelantar alguna parte ya sea en la práctica o alguna de las explicaciones. Bienvenidos a Electrónica Pública, Electrónica 10, microcontrolador Arduino. Vamos a ver de qué se trata. Arduino prácticamente es una plataforma que nos va a permitir desarrollar gran variedad de proyectos electrónicos simplificando sus conexiones, ya que este tiene una fuente de alimentación integrada, que es lo que usamos en las protoboards, y obviamente ya podemos nosotros programar y dar indicaciones de qué es lo que queremos que haga este microcontrolador. Se divide en dos partes muy importantes, hardware y software. El hardware, que es la parte física de conexiones, y el software, que es el programa, que nosotros le damos el conjunto de instrucciones para decir, quiero que el pin número 13 me enciendas un foquito, o quiero que en el pin número 10 acciones un motor mediante un transistor, etc. Pero antes de continuar con esta parte de explicar cuáles son sus conexiones y qué componentes tiene la tarjeta, vamos a identificar la diferencia entre señales digitales y analógicas. Una señal analógica, que es la de color rojo, su voltaje lo podemos ver respecto al tiempo. Este es un ejemplo de una señal de audio en la cual tenemos prácticamente una variación constante de curvas, de voltaje. Es decir, yo aquí puedo tener 0, me sigo deslizando, aquí ya tengo 1 voltio, 1.2, 1.5, otra vez caigo a 0.7, etc. Nuestro voltaje o nuestra señal analógica únicamente va a tomar como referencia ese voltaje y lo va a analizar. Toma el voltaje directamente y lo amplifica, por ejemplo, para ya la situación de las bocinas amplificadas. Se toma directamente la señal analógica, no se procesa, no se descompone, nada. Únicamente se muestra esta señal y se toma esta señal para ser ya comparada, por ejemplo, con el búmetro, el que hicimos del proyecto anterior, en el que hay una serie de comparadores. Si tienes de tanto a tanto, enciendes tal LED. Si tienes, por ejemplo, el máximo, que es 1.5 voltios, enciendes hasta el LED número 10. Si tienes 0 voltios, no enciendes ningún LED. Si tienes la mitad, enciendes hasta el LED número 5, etc. Pero se toma la señal directamente, no se procesa, no nada. Únicamente se hace la comparación y listo, con un conjunto de resistencias y transistores, etc. La señal digital tiene una gran diferencia, y es que la señal analógica, nosotros tenemos un sí, que es el máximo, un encendido, y un apagado, no. Y pues aquí hay un tal vez, un quizás, posiblemente. En estos intermedios hay una señal intermedia y tú la estás tomando en cuenta este intermedio. Si aquí bajó, estás tomando en cuenta este piquito. Si subió tantito, también lo tomas en cuenta. Toda la señal la estás tomando en cuenta. En cambio, en la digital solo hay dos condiciones: sí o no. No hay tal vez, no hay quizás, no. Únicamente sí o no. Y aquí en este caso sería encendido o apagado. La señal digital, como podemos ver de este lado, es un conjunto de pulsos que se están mandando. Hay un concepto muy importante que son los niveles lógicos. Los niveles lógicos es qué tanto voltaje o cuál es el voltaje máximo de ese nivel lógico. ¿Cuál es el voltaje máximo? En este caso Arduino utiliza 5 voltios de corriente continua. Cuando le pongo aquí, no 5X, no, 5V. Y estos picos van a llegar a este rango de 5 voltios. Mínimo, máximo. Entonces yo voy a mandar una serie de pulsos, así como un tipo telégrafo. Clic, 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 clic. Son pequeños pulsos que voy mandando y eso me va a transmitir un mensaje. Estos pulsos pueden ser con una duración de 1 hora, un día, una semana, etc. O puede ser una duración muy pequeña de hasta 1000 ciclos por segundo. Con esto yo voy atenuando o voy aumentando la frecuencia en la que yo me puedo ir comunicando con un módulo. Por ejemplo, estas pantallas que utilizan pequeños pulsos para comunicarse mediante una interfaz serial. Entonces, estos pulsos son los que van a ir diciendo, y es el clásico conocido 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, etc. El binario. De esta parte, entonces, lo podemos diferenciar de una manera muy práctica y es la cámara. Cámara analógica toma la imagen, la pasa por una lente, convierte esa lente y directamente la pasa a un rollo fotográfico que pues se consume, se quema y pues se queda plasmada la imagen. No hay ningún procesamiento, no hay pulsos, no hay nada. Una cámara digital, ¿qué hace? Bueno, toma la imagen por un sensor, la convierte en unos y ceros, lo manda al procesador. El procesador distribuye esos unos y ceros, una parte a la pantalla para que tú veas esa imagen y otra parte la manda a la micro SD, otra parte la manda
al indicador LED que luego tienen algunas cámaras, etc. Se descompone la imagen y se vuelve a armar en otro sector. Se arma en la pantalla, se arma en la micro SD, se arma en otras partes. El caso es que andan este código binario trabajando, que son esta serie de pulsos. Y en cambio, pues una señal analógica que es como la del audio, no hay un pulso 1-0, 1-0. Aquí es un voltaje. Nos interesa saber qué tanto voltaje hay. Hay 1.5, 2.5, mientras que aquí es 0 o 5 voltios. No hay otra. Entonces, ya una vez que hemos visto la diferencia, ahora vamos a ver las características de esta tarjeta, que es la más conocida, que es Arduino Uno. Ahora vamos a ver, en la parte digital, nosotros podemos configurar a nuestro microcontrolador para que un pin específicamente, nosotros tenemos 14 pines digitales y 6 analógicos. Nosotros podemos configurar, por ejemplo, para que el pin número 4 actúe como una entrada o salida. Una salida sería específicamente si nosotros deseamos conectar un indicador, ya sea un LED, una pequeña bocinita con su amplificador o un buzzer, que es ese tono que ahorita está escuchando. Entre otras cosas que nos van a mostrar información. Inclusive podemos llegar a conectar una pantalla o un relevador que hemos visto ya previamente. Estas van a actuar como salida y únicamente nos van a permitir mandar señales. Un pulso de señal, ya sea en este caso un pulso de señal de 5 voltios que va a durar 5 segundos y a los 5 segundos pum, se apaga. Y otra vez espera 5 segundos y vuelve a encender. Lo que hacemos con el NE 555. Este microcontrolador nos va a permitir simplificar muchas de las cosas que vamos a hacer en la protoboard. Por ejemplo, también el contador lo vamos a poder simplificar bastante con ese microcontrolador. Porque ahorita vamos a ver ya la parte del hardware más cercana, que es cada microcontrolador, gracias a la ayuda de las hojas de datos que pues podemos buscar en internet, la clave, vemos el microchip, el que tengamos, le checamos qué nomenclatura tiene, lo buscamos en internet y sale la hoja de datos. Las entradas, nosotros vamos a poder conectar sensores, específicamente sensores. Hay sensores que se comunican de esta manera también, con un ancho de pulsos que nos van a decir tenemos esta temperatura y la mandan mediante esta señal. Por ejemplo, el DHT11, que es un sensor de humedad y temperatura, y se comunica mediante un pin digital. O el DS18B20. Hay variedad de sensores que los vamos a ir viendo en su tiempo. Sin embargo, también tenemos otros protocolos de comunicación que nos van a ser útiles en un futuro. El protocolo serial, SPI y I2C, que son ya protocolos un poquito más avanzaditos y que los vamos a ir viendo conforme vayamos viendo los módulos. Y bueno, también tenemos la parte analógica, que podemos conectar sensores específicamente analógicos o podemos recibir señales analógicas. Por ejemplo, yo tengo un potenciómetro, le voy a girar la perilla, entonces si la perilla está en la máxima posición, pues va a emitir un voltaje más elevado. Si la perilla yo la voy reduciendo o voy bajando, supongamos el volumen en una perilla, lo que va a ir haciendo es esta señal, va a ir bajando, bajando, bajando hasta un voltaje cero, en donde tiempo y voltaje, le voy a poner voltaje, entonces podemos nosotros ir viendo esta serie de datos ya impresos en el monitor que se conecta en la parte del programa. Ahora, viendo dentro del software, la programación se realiza mediante una combinación entre el lenguaje de programación C y C++. Un programa prácticamente pues es la serie de instrucciones que yo le voy a indicar a mi microcontrolador. Haz esto. Este programa se divide en estos apartados así de manera general, que son primero las librerías. Las librerías son como un conjunto de instrucciones ya preescritas que nos permiten facilitar bastante las conexiones y también la comunicación con los módulos. Yo, por ejemplo, esta pantalla tiene una comunicación serial de 4 bits. Estos 4 bits, entonces yo voy a tener mi entrada A, B, C y D. ¿Ok? Entonces, yo le voy a estar mandando una serie de pulsos, por ejemplo aquí un 0, un 1, 0, 1, así como el decodificador del 7447. Mando una serie de pulsos y pues ya se van mostrando una serie de caracteres. Sin embargo, esta pantalla, si yo mando una primera instrucción, tengo que mandar esa instrucción que es iniciar la pantalla. Segunda instrucción, necesito que me pongas el cursor en tal posición. Va una serie de instrucciones, porque no solo es una, tienes que mandar infinidad de instrucciones. Luego, pon esta letra, otra serie de instrucciones va. Nosotros estamos mandando mediante esta y otras 2 líneas de comunicación que tenemos, que si no mal recuerdo es el pin número 4, que es RS y enable no, RW.
Es el 4 y el 6. Y enable. Vamos a ver ya cuando vemos esta pantalla cómo funciona cada una de estas. Pero yo voy a necesitar mandar infinidad de pulsos. Y pues escribir instrucción por instrucción nos va a llevar un montón de tiempo para mostrar un mensaje aquí. Entonces, para un módulo de estos pues no necesitamos librerías porque pues únicamente mandas la instrucción enciende este pin o apágalo. El encendido es 5 voltios, el apagado es 0 voltios. Entonces tú le dices, quiero que enciendas este y lo enciende. Pero esta pantalla ya no la vas a poder controlar con esa metodología porque te vas a tardar un montonal y más si quieres ya después cambiar el mensaje. Entonces, porque cada letra, cada posición tiene una instrucción diferente. Entonces entran las librerías que ya son pequeños códigos o fragmentos de código escritos en los que tú ya únicamente llegas, por ejemplo, para esta pantalla y le dices, ¿sabes qué? Imprímeme este texto, me lo pones en la línea número 2 y me pones todo este texto. Punto. No hay otra cosa que tengamos que hacer. Ya no tenemos que estar poniéndole, enciende este pin y apaga este. No. Ya es todo directo. Luego sigue una serie de variables o constantes. Nosotros podemos declarar gran cantidad de variables o constantes. Esto nos permite tener un control de nuestro código, por ejemplo, para alguna situación en la que estemos contemplando ya los condicionales. El condicional clásico que es el if. Si tengo esta condición, ejecutas esto. Si yo presiono un botón, enciende esta lámpara. Si yo apago este botón, apagan las lámparas de una en una. Y así vamos viendo cómo va funcionando estos condicionales. Vas leyendo un sensor o vas leyendo alguna condición y ejecutas una segunda. Pero necesitas una serie de variables en las que vayas almacenando estos valores. Y ahorita este interruptor funciona a 5 voltios. Entonces, yo ahorita está encendido, estoy mandando una señal de 5 voltios directo al microcontrolador. El microcontrolador va a recibir ese valor y lo va a almacenar en una variable. En esa variable va a estar comparándolo. Vamos a verlo ya en un futuro con un potenciómetro y un interruptor. Luego tenemos nuestros conjuntos de datos que también se utilizan, son los conocidos como arrays o conjuntos de datos en los que los utilizamos para guardar instrucciones específicas. En caso de que no tuviéramos las librerías, tenemos los conjuntos de datos en las que almacenamos estas variables 1, 0, 1, 0, que son las que se pueden mandar, por ejemplo, para que me muestre la letra A o la letra B. Y estas nos permiten ya no tener que escribir cada rato, porque nosotros simplemente le ponemos un nombre, supongamos set, vamos a ponerle set, y ya nada más en el código nosotros insertamos la instrucción, muestra este mensaje y le pones entre comillas, no, pones directa la instrucción set y pues ya se va a la parte del código donde tienes tus conjuntos de datos y extrae esa parte, toma lo que necesita. Setup, esa es la que vamos a ver ahorita en esta práctica. Setup lo que nos permite es dar así como el inicio del programa. Este setup únicamente se ejecuta una sola vez. Nosotros aquí podemos poner un mensaje de bienvenida, que se muestren todos los indicadores para probar que no existan fallos, un diagnóstico. Esto nos permite, es como el programa de arranque de la tarjeta. Nos va a permitir, como dije, un mensaje de bienvenida, etc. El loop es el que se va a ejecutar infinitamente. Va a estar, y aquí es donde ya nosotros podemos ponerle, ¿sabes qué? A ver, quiero un secuenciador. Ya no me voy a basar en el CD 4017. Quiero un secuenciador. Que vaya encendiendo un foquito, luego otro, luego otro y luego otro, así. Y vuelvas a repetirlo infinidad de veces. N veces. Entonces, esa es la parte del loop. Vamos a ver de manera cercana que es el microcontrolador. ¿Qué componentes tiene? Porque es necesario conocer qué tenemos en el hardware. Es como una computadora. La compramos y pues no simplemente llegamos y dame la computadora, ya me la llevo. Necesitamos saber qué componentes tiene, cuánto de RAM, cuánto de procesador, cuánto de disco, etc. Entonces vamos a ver qué es lo que tiene. Es una versión muy económica y pues muy útil para principiantes. Ya después veremos otra variante que es el Arduino Mega, pero ahorita para no revolver más, aquí tenemos, vamos a ver de cerca los componentes. Colocamos nuestra placa alineando las perforaciones y tenemos estos tornillitos y las partes plásticas. Hay que separarlos, tener mucho cuidado que no se nos lleguen a perder. Y para eso, bueno, vamos a alinear nuestro Arduino, nuestro microcontrolador, con las perforaciones de abajo. Vamos a colocar los tornillos debajo. Les ponemos un separador plástico y ya insertamos nuestra tarjeta. Así igualmente lo hacemos con los 4 tornillos faltantes. Inserto un tornillo,
inserto la parte plástica, inserto la tarjeta. Estos gabinetes de acrílico tienen una vista muy espectacular. Sin embargo, hay que tener cuidado de que no se nos lleguen a rayar, ya que sí son un poquito frágiles en ese aspecto. Y pues no queremos que la estética se vea afectada en un corto plazo. Entonces, prácticamente insertamos el último soporte plástico. Teniendo cuidado, es un poco tedioso, pero al final de cuentas ya está. Vamos a conectar, entonces ponemos las tuerquitas, las giramos aquí en el interior. Ahí está. Las inserto para que ya no se vaya a mover la tarjeta. Pero sí, como son tuercas muy pequeñitas, llega a ser un poquito difícil manipularlas. Ya está. Y una cosa muy importante que se debe de tomar en cuenta también con estos gabinetes de acrílico es que los tornillos por ningún motivo los debemos apretar demasiado. Debemos pasarnos en el ajuste, ya que si lo hacemos vamos a tronar la pieza de plástico y pues prácticamente vamos a tener que comprar un gabinete nuevo. Ya nomás es apretarlos, como dije, con muy poca fuerza, ya no tanta, de las partes. Y esta que vemos aquí va así. Digamos, lo que tenemos, el truco para estos son, ves, perforación, alíneala únicamente para que ya quede el case ensamblado. Y bueno, pues el último paso ya nada más es insertar los tornillitos desde arriba. Ponemos la tuerquita por debajo. De preferencia hay que usar, bueno, primero instalar las esquinas para darle estabilidad al ensamble y que no se nos esté zafando. Y así de esta manera, estos tornillitos pues ya son muy sencillos de manipular. Creo que ya no hay mayor problema. Únicamente inserto todo esto. Aquí está. Y y ya nomás le damos una pequeña ajustadita, muy pequeña, ya no, para no tronar el acrílico, porque ahorita lo que vamos a ajustar, sí, ya son puntos un poquito más críticos. Entonces con tantito que nos pasemos vamos a arruinar el case y vamos a tener que usarlo. Y bueno, pues como dije, es altamente recomendable sí ponerle uno a un Arduino, porque si lo llegamos a poner por accidente en alguna superficie metálica o en algo que nos llegue a hacer un contacto entre los pines de abajo, vamos a crear un cortocircuito y vamos a dañar el regulador. Estos Arduinos traen un pequeño fusible, se le conoce como el fusible dorado. Este fusible, bueno, nos protege el puerto USB en caso de algún cortocircuito. Sin embargo, ya en un caso en el que vamos a conectar la alimentación directamente por el puerto de alimentación, que es el que tenemos de este lado, para una fuente conmutada, ya llega a ser un poquito más difícil, ¿no? Ahí está ya. Ahorita que encienda. Y bueno, pues ya. Veamos de acuerdo a las hojas de datos cada una de las partes. Empecemos primero con los puertos. Tengo un puerto USB que nos va a permitir conectarlo mediante un cable de impresora. Nuestro socket de alimentación, que puede tener voltajes desde 7 hasta 12 voltios. Y pues ya aquí tiene una fuente de alimentación integrada que nos va a regular a 5 voltios y 3.3. Nuestra parte de pines digitales que tenemos aquí arriba y que vamos a ver aquí arriba. Primero tenemos nuestro RF o nuestro voltaje de referencia analógico. Ese ahorita de momento pues no lo vamos a usar. Nuestro GND, que es el que nos permite conectar nuestro negativo del circuito, es como el negativo de la protoboard. Y luego tenemos todos nuestros pines digitales. Obviamente, como dijimos, el 0 y el 1 son pines de transmisión de datos. También hay otros que están aquí que son el protocolo SPI, pero bueno, ya los veremos cuando ya estemos contemplando usar esos protocolos de comunicación. Y vemos que algunos tienen así como una forma onduladita. Y aquí nos dice PWM. PWM es Power Width Modulation. Esto quiere decir que nosotros podemos atenuar o incrementar el brillo, por ejemplo, de un LED, haciendo pulsos muy rápidos o muy pequeños. Eso ya los veremos también en una práctica. Ahorita vamos a hacer una sencillita. Y bueno,
De este lado de los pines tengo mi IOR ref, que es nuestro voltaje de referencia de los pines digitales. Tengo un reset, que aquí dentro del Arduino tenemos un botón para resetear, es decir, reiniciar el programa, reiniciar la ejecución en caso de que simplemente o el programa ya no funcionó o se detuvo por alguna razón que sea un error de programación o se haya enredado en alguna parte del programa. Ese reset nos permite entonces reiniciarlo y aquí tenemos una conexión reset por si nosotros quisiéramos implementar un botón externo y no usar este chiquitito que pues aparte que es difícil de presionar, está un lapicero. Entonces, luego tengo aquí en la parte de siguiente, tengo una alimentación de 3.3 voltios. Es nuestra fuente de alimentación. Obviamente sus límites de alimentación no van arriba de 1 amperio, entonces no hay que excedernos en el consumo, no hay que exceder esa parte de lo que nos pueden ofrecer los reguladores que tenemos aquí. Ahorita vamos a ver. Tengo una alimentación de 5 voltios, que podemos ver aquí también. Obviamente pues es como la parte de la protoboard, el positivo y el negativo, GND. Luego tengo mi B-in. Si nosotros no quisiéramos usar este conector, podemos aquí conectar el positivo de esa fuente de alimentación que va de 7 a 12 voltios. Luego tengo mis entradas analógicas a 0, a 1, a 2, a 3, a 4 y a 5. Hay otro protocolo que aquí lo podemos conectar, es de comunicación, el I2C. También lo veremos en su momento. Y este protocolo nos permite, por ejemplo, los relojes, el DS3231, con solo 2 cables, no necesitamos más. Ahora vamos a ver cada uno de los componentes en el interior de esta pequeña ciudad que parece. Vamos a empezar. Tenemos de este lado un fusible. Este fusible es reseteable en caso de que hagamos algún cortocircuito, no dañemos el puerto USB de la computadora. Tenemos aquí un regulador, específicamente el AMS 1117. Este es un regulador de 1 amperio con bajo voltaje de caída. Y pues aquí está la hoja de datos, podemos ver el diagrama, podemos saber qué conexiones tiene. Por ejemplo, el pin número 1 es nuestro negativo o nuestro ajuste de voltaje. El pin número 2, vamos a verlo aquí cerquita. El pin número 1, negativo o ajuste. Pin número 2, que es el de la mitad, es nuestra salida. Sí, nuestra salida de voltaje. Y el pin número 3 es nuestra entrada de voltaje. Este es un regulador de 5 hasta 3.3 voltios. Es lineal. Hay otros que tienen otra tecnología y son un tantito más eficientes. Vamos a enfocar. Luego, aquí tengo en esta parte de abajo un diodo rectificador. Un diodo lo que permite es que fluya la corriente en sentido correcto. Si yo esta fuente de alimentación estuviera defectuosa y la polaridad la invierto, simplemente este diodo me protege lo que sigue. Aquí tengo 2 capacitores para pequeñas variaciones de voltaje. Aquí estos son transistores, reguladores. Por ejemplo, este es aquí arriba tengo es un MOSFET tipo P. Aquí este pequeño que tiene de 3 patitas. Acá lo tenemos. Y pues este nos permite decidir entre qué voltaje usar, el voltaje de la fuente de alimentación que tenemos aquí o el voltaje USB. Vamos a continuar. Luego tenemos en esta parte el cristal oscilador. Nosotros, bueno, en el programa nosotros podemos decir enciéndete a 3 segundos o apágate a 3 segundos. Pero este microcontrolador necesita algo que le indique ha pasado 1 segundo, ha pasado 2 segundos. Entonces este cristal oscilador, esta pequeña pieza de metal, es la que marca el tiempo, es como si fuera un E555, obviamente operando a muy alta frecuencia y que indica el paso del tiempo. Aquí arriba tenemos el Atmega 16U2. Aquí lo tenemos. También la hoja de datos. Este es nuestro conversor, es una parte muy importante. Es nuestro conversor de USB a comunicación serial. Es decir, este se encarga de convertir la señal USB a la que puede entender este circuito integrado. Ahorita lo vamos a ver qué es. Entonces es nuestro traductor. Tanto de aquí a aquí traduce como de aquí a acá. La salida de datos es transferencia de datos. Y aquí van los indicadores de aquí arriba. El L está conectado, es un diodo LED pequeñísimo, que está conectado directamente al pin número 13. Luego tenemos nuestro TX y RX. TX nos indica transmisión de datos, RX recepción de datos.
Cuando estamos programando, estos se encienden. RX cuando está recibiendo la información y TX cuando está leyendo que se haya grabado el programa correctamente. Tenemos aquí algunas resistencias SMD que pues van para los LEDs, por ejemplo esta que está aquí. Esta es una resistencia SMD. Vamos a ver si lo podemos enfocar todavía mejor. Ahí está. Una resistencia SMD. Aquí tenemos otra. Leyendo el código lo podemos buscar en internet. Este es de, al parecer, 1 kilo ohm. Y este es de 10 kilo ohm. Es el 103. Luego aquí abajo tenemos el Atmel, el Atmega 328P, que es prácticamente la parte principal de esta tarjeta. Este es el que se encarga de conectar las salidas, leer las señales analógicas, pulsos, etc. Este es el que vamos a programar, el Atmega 328P. Si gusta ver la hoja de datos, que claro, se va a enterar que pues es una hoja de aproximadamente arriba de 100 páginas, porque pues es una infinidad de conexiones. Por eso me gustaría ver la parte de las conexiones, ahorita las vemos. Y bueno, pues nuestro indicador de encendido, resistencia para ese indicador de encendido, algunos diodos y pues ya algunos componentes otros que nos ayudan a que nuestro circuito funcione. Aquí tenemos estos conectores, son ICSP, nos permiten programar la tarjeta. Si se nos llegase a dañar esta parte, usamos los ICSP o usamos el puerto serial que tenemos aquí. Ahora vamos a ver de la parte de abajo. Bueno, pues de la parte de abajo creo que no hay gran detalle. Prácticamente son todas las conexiones. Entonces, vamos a ver la hoja de datos para analizar qué conexiones lleva cada uno de los... Vamos, esta es la versión SMD. Ahí está también la otra versión. Pero prácticamente estas son las conexiones muy similares a las que tenemos allá. Obviamente, como dije, este tiene otra configuración, pero pues vemos todas las conexiones que son las que controla el Arduino. VCC, que es nuestra alimentación. Este puerto que dice X tal es el que se conecta directamente a nuestro cristal oscilador, es nuestro como temporizador. Aquí tenemos, estas son conexiones, más conexiones, más conexiones. Otra vez nuestra referencia de analógica. Y más conexiones, son todas las conexiones que lleva nuestro Arduino. Entonces vamos ahorita ya que hemos visto la parte introductoria, ahora vamos a ver una práctica muy sencilla en la que vamos a encender primero un LED y luego vamos a encender 3. Y bueno, vamos a ver también una de sus limitaciones muy importantes. Hay gran variedad de versiones de Arduino. Esta es la versión Mega, el Arduino 1, hay otro que es el Nano, que es muy pequeño. Sin embargo, bueno, vamos a empezar con esta que es el 1, que es la versión más fácil de conseguir y más económica. Esta es aproximada entre 100 y 150. Esta pues ya es para proyectos más robustos y con mayor necesidad de conexiones. Vamos a insertar para probar la fuente de alimentación una tira de pines en la parte de la alimentación aquí abajo, que la tenemos. Y vamos a probar nuestros voltajes. Entonces enfocamos de nuevo. Y tenemos aquí nuestra... Conectamos la tarjeta. Cuando la conectamos por primera vez vamos a ver que un poquito va a estar parpadeando, que es el indicador LED que está conectado al pin número 13. Vamos a probar nuestros voltajes. Entonces enciendo mi iluminación. Voy a conectar negativo con 5 voltios. 5.14 está bien. Ahora vamos a conectar mi de 3.3 y tengo 3.35. Estoy dentro del rango de operación. Entonces vamos a comenzar con la práctica. Y bueno, para eso vamos a usar... Y bueno, necesitamos una protoboard, un LED, una resistencia y 2 cables. El LED, el positivo, lo conectamos de un extremo a otro. Ya está. Positivo, negativo. La resistencia la conectamos en el positivo del LED. Y el otro extremo lo podemos conectar en cualquier parte de la protoboard. El otro extremo de la resistencia lo conectamos directamente al pin número 3. Ya hemos cargado el código. Entonces, como estamos haciendo conexiones, para evitar un cortocircuito, desconectamos la alimentación. Y el negativo de LED lo vamos a conectar al GND. Ya el código ya está cargado. Listo. Y podemos ver que ya nuestro LED ya está funcionando. Ahí está. Vamos a ver el código que se tuvo que realizar. Y bueno, aquí tenemos entonces nuestra parte setup. Recordemos que tenemos primero las librerías. No vamos a usar ninguna librería. No estamos haciendo un módulo, pantalla, etc. Variables tampoco vamos a usar, ni constantes. Tampoco conjunto de datos, únicamente nuestro void setup.
Entonces, para que encienda nuestro LED cada 2 segundos, primero necesitamos declarar ese pin digital número 13 como una salida. Lo hacemos mediante la instrucción pin mode, abrimos paréntesis, ponemos el 13, coma, output. Es una salida. Y esto es lo que se va a ejecutar una sola vez. Sola vez vamos a asignar que el pin número 13 es una salida. Y para la parte cíclica, nosotros vamos a dar una instrucción para que se encienda. Vamos a poner un delay o una espera y luego para que se apague. Entonces, para eso vamos a poner digital write paréntesis 13, high, y con eso estoy indicando que lo ponga en alto, que lo conecte al positivo. Le voy a poner un delay, que es el que me espere. Le voy a poner 2 segundos, porque aquí esta parte son milisegundos, entonces son 2000 milisegundos, igual a 2 segundos. Y luego le voy a pedir que lo apague. Entonces digital write 13 low. Con eso estoy indicando que lo apague. Y le vamos a poner otro delay para que se espere otros 2 segundos antes de volverlo a encender. 2000. Y con esto ya tenemos. Tenemos nuestra tarjeta conectada a nuestra computadora en este momento. Entonces nos vamos a herramientas, nos vamos a ir a placa, tenemos que ver que sea Arduino 1 si estamos usando esa versión. Y el puerto tenemos que ver que aparezca el puerto serie COM, no necesariamente es el COM18, depende de cada computadora. Y pues es la única configuración que tendremos que mover. Si nosotros quisiéramos compilar, que es la primera parte, presionamos este botón. El compilar lo que nos va a permitir es verificar que el programa esté bien, que no tenga errores. Si yo quito esta coma, existe un error. Tenemos que ser muy cuidadosas. Si quito algún número, aquí ya me está indicando, inclusive el programa me dice que debería haber una coma antes de la llave. Entonces coloco mi punto y coma. Y así cada detalle tenemos que ser muy cuidadosos. Un número, una letra adicional nos echa a perder el código. Compilamos, verificamos que no existan errores y nos dice que ya el sketch está compilado. Es decir, que ya ha sido revisado. Y nos dice que utiliza 924 bytes del espacio del almacenamiento del programa. Es decir, nuestro Arduino 1 tiene una capacidad de programación de 30 y tantos mil. Entonces, vamos a usar aquí está 32.256 bytes. Entonces, hay que tener cuidado de no extender tanto nuestros códigos porque vamos a exceder ese límite. Ya verificamos nuestro programa. Vamos a darle en subir, es decir, va a cargar el programa a la tarjeta. Empieza la precompilación y transfiere el programa. En este momento, vamos a analizar qué es lo que hizo. Primero va a leer qué es lo que existe. Primero va a leer qué es lo que hay en la tarjeta. Luego le va a decir, ¿sabes qué? Vamos a cambiar el programa. Escribe el programa nuevo. Esto lo escribió de manera muy rápida, porque es un programa muy sencillo. Hay programas que pues tardan más tiempo en cargarse. Y por último, vamos a verificar que el nuevo programa esté bien almacenado. Perfecto, ya se almacenó. Mientras esto de reading, writing se está ejecutando, vamos a ver que los LEDs el LED TX y el LED RX de la placa van a estar parpadeando. Es porque se está transfiriendo información. Y ahorita nuestro programa ya ha sido transferido. Vamos a ver la prueba. Y bueno, tenemos ya nuestros materiales. Antes de hacer cualquier conexión o elemento, desconectamos la placa de la alimentación para evitar un cortocircuito por accidente. Y bueno, tenemos nuestro programa listo. Vamos a insertar primero los diodos LED. Entonces, para eso, estos son muy difusos y no tienen forma de verse la polaridad. Entonces, si tenemos a la mano una pila tipo botón, nos podemos auxiliar para saber cuál es la polaridad. Ahí veo que mi positivo es de este lado. Entonces el positivo lo voy a dejar hacia arriba. Y voy insertándolos, voy comprobando polaridades. Ahí está. Entonces mi positivo va a ir hacia arriba. Y voy insertando mis LEDs en la protoboard. Igualmente este sí le dejé las patitas largas. Entonces ahí está. Voy a conectar una sola resistencia porque no necesito más, ya que solo va a estar encendido un LED por cada secuencia. Entonces el negativo, conecto a uno de los LEDs negativo de la resistencia y voy a conectar todos los negativos a la misma conexión, negativo con este y otro cable que nos va a permitir el negativo del color verde. Vamos a ver que esté bien. Entonces este de aquí a aquí
y todos mis negativos van a estar conectados. Recordemos que en la descripción se encuentra el diagrama, el código y toda la información que llegue a necesitarse. Vamos a conectar entonces el positivo del LED verde, lo vamos a conectar al pin número 10. 10, ya está. Luego, el positivo del LED color ámbar o amarillo lo voy a conectar al pin número 11. El positivo del LED color rojo lo voy a conectar al pin número 12. Entonces conecto del pin número 12. Hay unos conectores que son muy fáciles de usar, nada más que no los hemos conseguido. Vamos a ver de cerquita el circuito antes de conectarlo. Repasamos. Estos son mis LEDs. El negativo está en la parte de abajo de cada LED, negativo y negativo. Y bueno, mi negativo lo voy a conectar directamente, entonces saco un cable del negativo, del GND, a la resistencia. Entonces, sale mi negativo, entra a la resistencia, pasa a la resistencia y llega al primer LED, al segundo LED y al tercer LED. Y el positivo de cada LED está conectado, por ejemplo, el verde al pin número 10, el amarillo al 11 y el rojo al 12. Vamos a la parte de la programación y hacemos la prueba. Tenemos entonces ya un programa nuevo. Vamos a hacer esto. Tenemos nuevas conexiones, entonces creamos desde cero nuestro programa. Primero vamos a declarar nuestras salidas. Pin mode 12 output. Podemos dejar unas notas, 2 diagonales y ponemos nuestra nota. En este caso es el LED rojo. Pin mode 11 output. Espacio, diagonal, diagonal. LED ámbar. Luego tenemos nuestro pin mode 10, output. Dejamos nuestras notitas LED verde. No necesitamos declarar el negativo, el GND. Ya tenemos entonces, estas son nuestras instrucciones que dicen que son salidas. Ahora vamos a crear ya el programa del semáforo. Y bueno, empezamos con el verde, entonces es Digital Bright. Y aquí hay una cosa que ahorita vamos a ver. Voy a poner esto como, le dejo la coma y voy a dejar el punto y coma. Esta instrucción la voy a copiar. Voy a seleccionar esta instrucción y la voy a copiar y me evita que tenga que estar escribiendo a cada rato la instrucción. Entonces, quiero que el pin número 10, que es mi LED verde, se encienda primero. Le voy a poner high. Se va a esperar 7 segundos. Vamos a dejarlo a 5 segundos. Delay. Entonces, 5000, porque son milisegundos. Vuelvo a pegar mi instrucción y quiero que el 10 se apague. Entonces le vamos a poner low. Se espera un segundo, o es más, medio segundo, que sería 500 milisegundos. Lo volvemos a encender. 10, high. Delay. Otro, espérame. 500 milisegundos, punto y coma. Pegamos de nuevo la instrucción. Ya una vez que la copiamos, ya la podemos pegar infinidad de veces. Tenemos 10, coma. Quitamos esa coma. Low. Otro delay. 500. Que haga 2 parpadeos. Entonces, enciende, se espera 5 segundos, se apaga. Primer parpadeo. Podemos hacer la copia de esto para hacerlo más rápido. Entonces, con estas instrucciones yo lo que estoy diciendo, enciendes y apagas. Aquí ya tengo un parpadeo, 2 parpadeos, 3 parpadeos. Ajá. Ahorita vamos a analizar el código de manera general. Y luego, como ahorita copié esa parte, voy a tener que volver a generar la instrucción. Entonces, le dejo la coma. Y esto nos va a facilitar bastante en un futuro, cuando estemos haciendo programas un poquito más largos, ya no tienes que escribir todo. Entonces copias esa instrucción, ya parpadeó 3 veces, ahora quiero que se encienda el amarillo está en el pin 11, entonces le pongo high. Le doy un delay de un segundo, le voy a dar nada más que se encienda una vez, y le voy a pedir que lo apague, entonces el 11 con low. Y al momento que se apaga quiero que se encienda ahora
el rojo. Entonces pego mi instrucción directamente. No quiero que haya un espacio de tiempo entre se apagó el amarillo y te esperas. No, quiero que sea directo. Pase al rojo. Entonces voy a tener el 12, high. Y como el 12 no requiere parpadeo, porque es el LED rojo, le damos un delay de unos 3 segundos, que son 3000. Y le voy a dar que me lo apague. 12 low. Y así ya está nuestro código completado. Vamos a revisar. Primero declaramos nuestras salidas. Aquí está. 10. Entonces enciendo mi LED. Lo que va a ir haciendo el Arduino es ir ejecutando línea por línea. Enciendo mi LED. Me espero 5 segundos. Apago el LED verde. Me espero medio segundo, lo vuelvo a encender. Aquí es donde empieza el parpadeo. Encendido, apagado. Encendido, apagado. Encendido, apagado. Enciendo el amarillo. Me espero un segundo. Apago el amarillo. Enciendo inmediatamente el rojo. Me espero 3 segundos. Apago el rojo. Y como este es un loop, esto que tenemos aquí, que es un ciclo, se va a regresar de nuevo aquí. Enciendo otra vez el verde. Entonces, vamos a comprobar que nuestro código esté escrito correctamente. Le damos en verificar. Va a empezar a verificar todo, que esté todo escrito correctamente. Y perfecto. El sketch usa esta parte, entonces ya está compilado. Le damos en subir. Y va a empezar a parpadear los LEDs. Entonces, ahora vamos a ver la parte del programa. Una vez que entonces mando cargar el programa, lo que va a suceder es esto. Van a empezar a parpadear los LEDs. Y ahí está. Voy a apagar un poco de iluminación. Empieza a parpadear. Se enciende el amarillo y va el rojo. Se espera 3 segundos y cambio. Y esto lo va a ejecutar todo el día si yo lo dejo, todo un mes si yo lo dejo, porque el loop no le estamos diciendo, solo ejecútate 3 veces o 2 veces, sino esto es eterno. Ese es el resultado de la práctica. Vemos que es un proyecto muy sencillo, muy rápido. Nos extendimos bastante en la explicación, pero bueno, por eso en la parte principal, en la introducción, hemos colocado ese índice para saltarnos si alguna de las partes ya las conocemos. Y bueno, pues vemos que ahí ya está funcionando. Y algo muy bonito de esto es que si yo desconecto la alimentación, el código se queda guardado, se queda almacenado. Entonces, no se va a borrar, no necesito reprogramar. Ahí lo tenemos. Ya está funcionando. No se ha borrado nada, no se ha cambiado nada, sigue funcionando como si nada. Y algo que yo llegué a mencionar, bueno, no vamos a estar cargando todo el día la computadora. Entonces, es donde entran las fuentes de alimentación externas, que las vamos a ver en el próximo capítulo, seguramente. Yo tengo mi adaptador. Conecto mi adaptador, es de 12 voltios, ya lo hemos comprobado previamente, pero de todos modos hay que probarlo. Lo voy a conectar a mi fuente de alimentación que tengo aquí. Y ahí está, ya volvió a arrancar. Y vemos que ya está ejecutando sin necesidad de conectar la computadora. Es muy importante, procuremos evitar tener las dos fuentes de alimentación conectadas, la computadora y este. O conectamos la computadora o conectamos este. Pueden funcionar las dos, pero no, evitémonos más problemas. Entonces, ahí está. Y pues son algunos de los proyectos con los que en mi caso pues yo fui introduciendo a esto de la electrónica, pues uno va conociendo, podemos irle agregando más complejidad, podemos armar un semáforo de 2 vías, pero ya sería extender mucho el video. Entonces, podemos hacerlo, inclusive vamos a hacerlo. Aquí está la demostración rápida. Los 3 códigos están en la descripción y bueno, pues aquí vemos el único límite que tenemos, bueno, es que coloquemos las resistencias porque cada pin nos puede liberar hasta 40 miliamperios, entonces estaremos forzando al Arduino a liberar mucha corriente por cada pin si no colocamos resistencias. Entonces colocamos sus resistencias y con eso ya lo protegemos. Y pues también protegemos nuestros LEDs que no se nos desgasten tan rápido y se nos vayan a quemar. Y pues ya cambiamos la protobart, porque la proto pequeña pues no iba a ser suficiente para este. Y así, como dije, bueno, pues el único límite es la imaginación que queramos desarrollar. Ya con los códigos pues se puede apoyar bastante para ir armando nuevos programas o cambiar la duración de los tiempos, etc. Ya es uno definir en el programa qué es lo que quiere.
pero pues simplemente reducimos mucha situación de conexiones y de integrados. Por ejemplo, si quisiéramos usar el NES 555, tenemos que usarlo con combinación el CD4017, tenemos que hacer un montonal de conexiones. Entonces ya nos ahorramos muchas conexiones porque ya directamente conectamos los diodos LED con sus resistencias y pues ya nosotros podemos cambiar la duración del tiempo y no necesitamos podríamos usar un potenciómetro, pero bueno, para este caso ya hemos simplificado bastante la situación de conexiones. Y bueno, pues ya para concluir, Arduino nos va a facilitar bastante para muchos proyectos que estemos pensando hacer. Podemos encender, apagar LEDs, motores. Obviamente vamos a ver que se van a estar un transistor o un relevador, etcétera. Hay infinidad de módulos que podemos trabajar con Arduino. Están pues obviamente las pantallas LCD que le dan muy buena vista a los proyectos. Pantalla gráfica, pues también la vamos a ver. Vamos a estar haciendo algunos revisiones, reviews de algunos módulos. Y pues vamos a estarlos probando. Y bueno, pues también ya en un principio vimos la parte de la carcasa, cómo ponérsela, porque el Arduino pues simplemente si lo colocamos en alguna superficie metálica podemos hacer un cortocircuito tremendo y pues dañar la placa. Entonces hay que cuidarlos, son un tanto frágiles, son económicos también, pero sí hay que cuidarlos, hay gran variedad de ellos. Ahorita nos vamos a estar centrando con y ya posteriormente vamos a ir con Arduino Mega ya cuando lo amerite realmente que sean un montón de conexiones. De igual manera, pues vamos a estar utilizando la versión Nano para proyectos compactos. Y pues no solo nos vamos a centrar en Arduino, vamos a seguir trabajando en algún que otro proyecto también fuera de esta parte de microcontroladores. Entonces, nos vemos en la próxima.